En aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el Zebedeo, y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo, el publicano. Santiago, el de Alfeo, y Tadeo. Simón, el fanático, y Judas Iscariote, el que le entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierras de paganos, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de Dios está cerca. Palabra del Señor. Tantas enseñanzas en este Evangelio. La primera es que el Señor elige de entre el número de discípulos a 12. ¿Por qué a esos 12? Seguramente que el Señor, que además se pasó la noche en vela rezando antes de hacer la elección, el Señor consideró que era de lo mejor que tenía en ese momento. Pero desde luego no se trataban de personas perfectas, ni mucho menos. Tenían todos ellos una historia y también unos pecados, un carácter. Uno había sido publicano, recaudador de impuestos, y había robado al recaudar los impuestos. El otro, lo dice el propio Evangelio, había sido un fanático. Bueno, esto es una traducción. Realmente sería un celota, aplicándolo a nuestra circunstancia, diríamos que era un terrorista. Un terrorista de los que participaban en los atentados contra los romanos porque buscaban la independencia de Israel. Había muchos grupos así que atacaban a las patrullas romanas, sobre todo cuando iban los romanos en grupos muy pequeños. Es decir, era gente con pecados, era gente con una historia. El Señor les llama, no les llama porque fueran perfectos, sino que les llama para que fueran perfectos. No les llama porque se merecieran ser llamados, sino que les llama porque confía en ellos y confía en que su gracia no se va a frustrar en ellos. Pero había la libertad nunca se la quitó, y por eso uno de ellos, Judas, fue el traidor. Era una persona muy próxima a Jesús, muy querida por Jesús, de la máxima confianza de Jesús, hasta el punto de que le encomendó el dinero. Era el administrador de los bienes de aquel pequeño grupo. No pones el dinero en manos de alguien en quien no confías. Y sin embargo, ese fue precisamente el traidor. Es un misterio. ¿Por qué eligió a uno y no a otro? ¿Por qué eligió a Judas? ¿Por qué a personas con un temperamento tan fuerte como Santiago y Juan? ¿Por qué a un pecador como Simón el Zelota o a otro pecador de otro tipo como San Mateo el publicano? Es un misterio. El Señor nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre y nos dice: sígueme, y sabe lo que somos. Por eso cuando el Señor llama, no tienes que pensar, yo no voy a valer. Si el Señor te llama, Él te dará la fuerza. Lo que tienes que pensar es, con la gracia de Dios y con mi colaboración a la gracia, yo sí puedo. No, yo no voy a poder, es demasiado para mí, sino con la gracia de Dios y con mi ayuda, con mi colaboración a la gracia, yo sí voy a poder. Si el Señor hubiera querido ser servido por perfectos, habría buscado exclusivamente a su mamá, la Santísima Virgen, y a los ángeles. Ahora, hay otra cosa en este Evangelio importante. El Señor les dice: id a las ovejas descarriadas de Israel. No entréis todavía en tierra de paganos, no entréis en tierra de samaritanos, eran muy hostiles a los judíos. Id a las ovejas descarriadas de Israel. Era una cuestión circunstancial. Después, más tarde, la Iglesia se abrió a los paganos, no solo con San Pablo, ya antes lo había hecho San Pedro. Empezó a evangelizar a todos. En aquel momento convenía hacer eso y el Señor así se lo dice. Después, más adelante, el propio Cristo les dirá: id por todo el mundo.
el apóstol Santiago Cebedeo, fue el primero que recogió ese testigo, antes incluso que San Pedro, que San Pablo, y por eso llegó hasta España evangelizando. ¿Qué podemos decir y aplicando esto al día de hoy? Hoy hay muchas ovejas en la casa de Israel que están como ovejas sin pastor. Hay muchas ovejas que están desconcertadas. Hay que consolarlas. El Señor le dijo en una ocasión a un profeta: consolad a mi pueblo. Hoy hay muchas ovejas fieles dentro de la iglesia que están desconcertadas, que están sufriendo, que no entienden, que se hacen muchas preguntas, la mayor parte de ellas sin respuesta. Creo que hay que consolar a esta porción del pueblo fiel que busca amar al Señor, seguir al Señor en su iglesia, en la iglesia de toda la vida, la iglesia que han conocido, la iglesia donde nacieron, o a veces a la iglesia a la que se convirtieron, y que sin embargo hoy encuentran confusión, mensajes contradictorios entre ellos o con la historia, con la palabra o con la tradición. Hay que consolar a este pueblo que está herido, que está sufriendo, que está desconcertado. Y hay que consolarle diciendo ante todo algo que es fundamental. La iglesia la lleva Dios. La iglesia es de Cristo. No sabemos lo que pasará, pero sí sabemos que la iglesia la lleva Dios y que la iglesia es de Cristo. La iglesia no es mía, no es de este o de aquel, sea quien sea. La iglesia es de Dios, la iglesia es de Cristo. Y nosotros confiamos en que por difíciles que sean las cosas, por duro que sea este Viernes Santo que estamos atravesando, son palabras del cardenal Sará, por difícil que sea esta noche oscura, el Señor sabe el por qué lo permite. Y este es el mayor consuelo que podemos y debemos ofrecer a estas ovejas de la casa de Israel que están como si no tuvieran pastor. Confianza, esperanza. Dios sabe por qué permite esta prueba y es en esta prueba donde tenemos que mantenernos fiel. Que así sea.